Laboratorio del Poder presenta Cuarto Poder. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras. Moisés Andino todavía, sí. No está ya Moisés, bueno, se nos ha ido Moisés, pero sí está el compañero Ronald López en los estudios de Radio Globo. Quiero iniciar algo que es bastante complejo, pero que mantiene al mundo en un hilo. Les digo que no es un conflicto de el sábado para acá. Ya cuando yo tuve de uso de razón, ya estaba el conflicto. Y yo también tuve una controversia en una clase dominical de Biblia, porque veía cómo Israel bombardeaba Beirut. Y entonces encontraba una contradicción entre mi creencia religiosa y lo que estaba viendo. Guerras entre Israel y los países vecinos árabes han sido permanentes. El otro elemento es que sí, es un conflicto religioso, político, de soberanía. Y acá he escuchado, al igual que algunos medios internacionales, que se refieren solo a Hamás. Hamás es parte de lo que se conoce como, se puede decir, el brazo armado de la autoridad palestina. O sea que en el conflicto no solo es Hamás, está, digo, el pueblo palestino. Y lo que sucedió el sábado es condenable, pero así debemos de condenar los ataques y las atrocidades continuas, casi semana a semana, que se ven contra el pueblo palestino de las autoridades israelíes, el ejército en particular. Violación constante a los derechos humanos del pueblo palestino y también de sus derechos religiosos. Jerusalén es una ciudad que prácticamente le corresponde al mundo, no solo a Israel ni a Palestina. Ahí va todo el cristianismo gentil de Occidente, va el cristianismo ortodoxo que practica parte de lo que es Europa del Este. Pero como no soy experto en la materia tampoco, vamos a conversar esta tarde con el abogado y colega Ramón Zúñiga sobre la temática, y le reiteramos nuestra bienvenida al compañero Ramón Zúñiga acá a compartir con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo. Buenas tardes y bienvenido, Ramón. Sí, muy buenas tardes, licenciado. José Zúñiga es. José Zúñiga. Sí, José Heriberto Zúñiga, una pequeña corrección al respecto. No hay problema, sí. Correcto, soy abogado y licenciado en periodismo con una especialidad en Derecho Internacional. Y sobre dicha temática, como usted bien lo ha señalado, es un problema que ha venido prácticamente desde 1896, cuando se reúne un grupo, podríamos decir, de sionistas, para firmar en los tratados de Viena lo que sería la adopción de un Estado independiente israelí y un Estado palestino, un Estado árabe. Obviamente aquí vemos involucrados temáticas propiamente, como usted lo ha señalado, de orden territorial, pero no solo territorial. Lo más delicado también es que aquí hay factores ideológicos y factores religiosos metidos en toda esta caldera, que obviamente han generado y generan una crisis no solo a nivel israelí-palestino, sino que Occidente-Medio Oriente. Recuerde que en toda esta temática que vamos a tocar hoy, licenciado, vemos cómo se están pronunciando gobiernos amigos de esa facción árabe-palestina a favor de
la autoridad palestina, como usted bien le está señalando. Arabia Saudita ya emitió un comunicado formal a través de su rey Mohammed bin Salman, en donde estaba sosteniendo conversaciones con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para poder normalizar las relaciones que durante años se habían roto con el Estado judío. 3 conflictos anteceden a uno de los más graves que podríamos decir sucedió este sábado 7 de octubre, mientras la autoridad judía, y donde podemos decir que la Mossad, servicios, podríamos decir, de espionaje israelí, falló en cuanto a prever la situación que se venía. Como lo más conocido en el mundo es la CIA, el Mossad es prácticamente la CIA de Israel. Es la CIA de Israel, y también se le adjudica también al Shin Bet. El Shin Bet, para los que no saben, es el NSA en los Estados Unidos, conocido como NSA, National Security Agency, o Agencia Nacional de Seguridad, que es la que trata todos los asuntos internos de inteligencia israelí. Se le adjudican a ellos dos prácticamente el fallo de no prever la situación que se dio el sábado 7 de octubre, mientras se celebraba el Sabbat en Israel. Y ojo, otro dato interesante, también un día después del 50 aniversario de la celebración del Yom Kippur, que sucede en 1973. 3 factores, podríamos decir, han antecedido lo trágico que sucedió, por decirlo de cierta manera, el sábado. Estamos hablando del 14 de mayo de 1948, cuando David Ben Gurión declara al Estado de Israel como un Estado formalmente hecho y reconocido por la Organización de las Naciones Unidas. 5 estados se unen para atacarlo y disolver dicho Estado, cosa que fue contraproducente para el Estado árabe que se iba a formar, ya que perdieron territorio. De ahí en 1956 se vuelve a dar otro conflicto, donde podríamos decir no sufrió alteraciones las fronteras. En el 67, la famosa Guerra de los 6 días, donde también el ejército egipcio-sirio se unen para atacar Israel, pero ahí pues los servicios del Mossad previeron toda esta situación, se adelantan y destruyen prácticamente la Fuerza Aérea de Egipcia y las Fuerzas Armadas Terrestres de Siria, y finalmente en 1973 el famoso Yom Kippur. Ante todos esos escenarios bélicos, donde Israel prácticamente había previsto y había ganado en esas escenas, definitivamente esto es lo que ellos le han llamado el 11 de septiembre, equivalente para los israelíes, y donde podemos ver, vuelvo y le repito, una catástrofe de orden operativa, militarmente hablando, para el Estado judío hebreo, que definitivamente pues se están contabilizando ya aproximadamente entre 800 a 1100 muertos por parte del Estado judío. Y obviamente, según el Ministerio de Salud palestino, hablamos de cifras que se aproximan a los 500 muertos, básicamente entre civiles, niños, mujeres y de otro tipo. Israel, la FDI o Fuerzas de Defensa de Israel, han reportado que han matado aproximadamente a 500 milicianos del grupo Hamas, como usted bien lo señaló oportunamente, brazo armado de pueblo palestino, de la autoridad palestina, y que Occidente, previendo que la cuestión no se salga del control a convertirse en una escalada y un conflicto regional, mandó el Gerald Ford y destructores, la Fuerza Naval de Estados Unidos, más conocido como la Navy. El Gerald Ford, como dato interesante, licenciado, es el portaaviones más reciente del gobierno de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, un portaaviones que puede en su pista puede cargar 90 aviones aproximadamente. Prácticamente estamos hablando de la Fuerza Aérea de cualquier otro país, con pero el fin... un país potencia, claro, no tercermundista. No jamás. Si nosotros a duras penas tenemos 5. Teníamos 12 cuando Ascona firma aquel famoso tratado con
¿con quién fue? Ronald Reagan, perdón, nos donaron 12 F-5, de los cuales, ya como usted bien lo ha señalado, se dice que tenemos 5, y de esos 5, realmente 3 operativos. Se quiso, oiga bien este dato es bastante interesante también, porque se quiso con el gobierno israelí, en el gobierno anterior, valga la redundancia, con el señor Juan Orlando Hernández, mandar a poner en uso los demás F-5, pero Estados Unidos puso un alto ahí. Y también, para los que no saben, también en el gobierno anterior se firmó un contrato armamentístico bastante elevado con Honduras, con el gobierno israelí, que ascendió a los $200 millones. Obviamente, por toda esta temática y tónica que tenía en ese momento el presidente Donald Trump con, podríamos decir, con la diáspora judía. Juan Orlando, como estrategia, podríamos decir, diplomática, y queriendo simpatizar con esa diáspora judía, pues obviamente firmó en su condición de representante del Poder Ejecutivo podríamos decir, acuerdos que obviamente, más que beneficiar al país, digo yo, de cierta manera, son lesivos, ya que eran prioritarios temas de educación y de salud. Hoy, pues nosotros como Estado seguimos pagando esos $200 millones en temas propiamente que tienen que ver con la parte armamentística. En el campo internacional, la autoridad palestina, que se le denomina, es reconocido por la ONU, ¿no? O sea, ¿tienen participación? Fíjense que, mire qué interesante su pregunta, porque en 1917 la autoridad palestina se propuso a la Organización de las Naciones Unidas de que se formara un Estado palestino. ¿Para qué? Para evitar todos esos conflictos que se iban a dar al día de hoy. La autoridad palestina antes pertenecía a Imperio Otomano. El Imperio Otomano, para los que no saben, es Turquía. Si ustedes se fijan, aquellos amigos que nos están viendo, ustedes se fijan los pronunciamientos que se están dando en el mundo árabe, y no solo en el mundo árabe, porque hay una particularidad con Turquía. Turquía es un país euroasiático, pero con bastante inducción musulmana. En Turquía celebraron todo lo sucedido ahorita en contra de Israel. Y vuelvo y le repito, no crea, o sea, en los planos y en los canales diplomáticos, el Estado judío o Israel mira todo lo que está sucediendo con recelo hacia ciertos países con los cuales se supone usted había normalizado sus relaciones diplomáticas. Hablamos propiamente de Turquía. Vuelvo y le repito, lo que pasó hace poco con Arabia Saudita. Mohammed bin Salman se pronunció en que ya pues los acuerdos de paz y las relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita ya quedan en suspenso. Y no solo eso, también hay que analizarlo, qué consecuencias puede traer todo este escenario conflictivo para nuestros países. Allí vamos. Cuando ya hablamos de Arabia Saudita, cuando hablamos de Irán, cuando hablamos de el caso de Turquía, que tienen mucha presencia decisiva en lo que es el Mediterráneo, y Irán en ese golfo que da acceso al Mediterráneo, allí es lo que tenemos que ver, más que estar preocupados si el mundo se va a destruir, el impacto económico que puede tener para países como el nuestro. Sin duda alguna, licenciado, porque al usted tener un conflicto de orden regional, donde, como usted bien lo señaló, por Irán pasa el Golfo Pérsico. ¿Qué pasa en el Golfo Pérsico? En el Golfo Pérsico pasa un gran porcentaje del comercio petrolífero que viene a dar estos países. Miren la guerra Rusia-Ucrania también. A Rusia se le había implementado una cuestión sancionatoria, que el barril del petróleo no pudiera pasar de $60. ¿Sabe usted que los rusos han logrado esquivarse todo ese tipo de sanciones? Y ya el barril del petróleo que está vendiendo Rusia anda arriba de los 80, incluso rozando los $90. Arabia Saudita disminuyó la producción de petróleo, contrario
a las políticas implementadas o en su momento que habían tratado a través de los canales diplomáticos Anthony Blinken, Joe Biden incluso en su momento, con Mohammed bin Salman, disminuyendo la producción de barriles de petróleo por parte de Arabia Saudita, lo cual, si usted se ha fijado, ha venido a representar un constante aumento en el precio de la gasolina en nuestro país. Ahorita hubo una rebaja de un lempira 97 centavos para este lunes. Acuérdese el día que se lo estoy diciendo, ante el conflicto que está sucediendo y ante la inseguridad que se podría dar en la zona del mar Mediterráneo, Golfo Pérsico y zonas adyacentes que van a afectar por el conflicto que se está dando, sin duda alguna vamos a tener un aumento en los precios del petróleo. Las relaciones diplomáticas propiamente entre Honduras e Israel durante años han sido bastante fuertes. Lo vamos a señalar. Hay que ser objetivos con esta temática. Dicho sea de paso, fíjese que de los pocos estados que todavía siguieron reconociendo, guste o no le guste al actual gobierno, por decirlo de cierta manera, de los pocos estados que siguieron reconociendo al Estado de Honduras después del 28 de junio, fue el Estado de Israel. Recuerdo yo que prácticamente solo habían 3 estados que reconocían, seguían reconociendo por lo sucedido del famoso del 28 de junio. Así es, y uno de ellos era el Estado israelí. También recuerdo que en su momento, y eso no fue de mucho agrado, en el ámbito geopolítico, que siempre se mueven las piezas, no fue de mucho agrado para el gobierno de Estados Unidos cuando el señor Porfirio Lobo Sosa en su momento quiso tener un reconocimiento a niveles diplomáticos de la autoridad palestina. Podríamos decir que toda esa escena de reconocer a la autoridad palestina obviamente se miró con bastante recelo por parte del gobierno de Estados Unidos, porque no vamos a negar algo, la política hondureña, las relaciones diplomáticas de Honduras también se mueven mucho en base a dictámenes o ciertas, podríamos decir, mandatos que se dan, podríamos decirlo de cierta manera, tras bambalinas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Es un elemento que lo sabemos durante décadas. El Estado de Honduras responde a dichos parámetros, como decimos, y no lo vamos a negar. Por eso, de cierta manera, a pesar de que ahí está en nuestro escudo, Estado soberano e independiente, sabemos que no es del todo así. Sabemos que muchas de nuestras políticas comerciales y políticas diplomáticas no van a estar del todo sueltas, y que por ahí también alinearnos a ciertos parámetros y ciertas situaciones con ciertos países, puede esto jugar, si bien es cierto, un cierto contraveniencia en los intereses del pueblo hondureño. Todo esto hay que saberlo manejar, vuelvo y repito, de manera muy inteligente, porque sí, Honduras se debe de abrir al concierto de las naciones, estamos de acuerdo, el artículo 15 y 16 de la Constitución de la República así lo dice, y también hablándolo propiamente con la temática de que estamos comerciando con China. Incluso se viene un proyecto bastante interesante como es el famoso ferrocarril interoceánico, que va a ser desarrollado por China. Ojo, ahí el gobierno de los Estados Unidos también presentó su propuesta para ser partícipe, no se quieren quedar fuera. Y por ahí también hubo un cierto recelo, y así como decimos popularmente, mirando con el otro ojo, qué es lo que se está haciendo con Palmerola, porque se mencionó por ahí en su momento que se quería dar a una concesionaria china, siendo Palmerola para los Estados Unidos un punto estratégico militarmente. Estratégico, porque ahí salen vuelos para donde estamos hablando. Así es. Mire, licenciado, si usted no lo sabía y si el público que nos ve tampoco lo sabía, hay una situación geopolítica militarmente hablando, que es el famoso Triángulo del Caribe. El Triángulo del Caribe está formado por Vieques. En Vieques, para los que no saben, queda en Puerto Rico. Ahí queda una base militar de Estados Unidos.
Guantánamo, muy conocida definitivamente, porque así se dice que hayan habido muchas violaciones a los derechos humanos, y donde hay también una base militar de Estados Unidos, y finalmente el triángulo se cierra con Palmerola. Imagínese usted que de repente Palmerola pudiese ser concesionada a una empresa china a la par de donde opera una base militar estadounidense, ni Dios quiera. Incluso por ahí rondó en las famosas redes sociales, TikTok y todo eso, de que usted tiene que aprender a saber a leer entre líneas, dice, donde F-18 estaban en Palmerola a raíz de que se dieron esas bullas, como podríamos decir popularmente, cuando Palmerola comúnmente ha funcionado como una base logística de Estados Unidos. Estamos hablando, cuando hablamos de base logística, hablamos de la instalación de Chinook, aviones C-130, Galaxy C-5, que son todo, el que sabe de cuestiones militares sabe que estos son aeronaves de transporte militar, más no así de ataque. Todo esto, vuelvo y repito, a través de los canales diplomáticos hay que saberlo manejar de manera inteligente, con el fin también de no afectar a aquellos compatriotas que están, podríamos decir de cierta manera, acompañando a la economía hondureña con sus remesas. Recordemos que un 27% de ese Producto Interno Bruto hondureño viene de nuestros compatriotas que están en los Estados Unidos. Estamos hablando fácilmente de 1 millón de hondureños que están hoy sosteniendo en gran manera la economía de Honduras también. Nos ayuda a sobrevivir. Con el permiso de nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional e internacional, vamos a ir a una breve pausa, pero les informamos que conversamos con José Zúñiga, abogado y colega periodista con una especialidad en Derecho Internacional, sobre las consecuencias o impacto que puede tener en Honduras el conflicto entre Palestina e Israel a través de lo sucedido el sábado anterior por el ataque de Hamas al territorio israelí. A la pausa. Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Villa Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Miramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas. Se va a iniciar el partido. En la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. Con el 7, Reyes. Y en el medio con el 6, Lozano. Y con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. ¿Qué hace despierto tan temprano? Siguiendo la carrera. Saca tu lado fan por un viaje doble a la primera carrera nocturna que se vivirá en Las Vegas. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, seguimos conversando con José Zúñiga, abogado, especialidad en Derecho Internacional y colega periodista. No es de asombrarlos, pues, que las potencias de Occidente le brinden su apoyo a Israel. Las guerras que tuvo con Egipto y Siria, el conflicto que se dio con el Líbano, el caso de Palestina, Israel siempre ha contado con la protección de Estados Unidos y el apoyo tecnológico, o sea, estamos hablando satelital, o sea que no solo Israel, porque es una pieza clave geopolítica, pero Estados Unidos ha tenido unos casos francamente de fracasos. Si recordamos, en 1978, que llegó el Ayatollah Khomeini a Irán, el armamento que tenía
el rey anterior o el gobernante anterior era estadounidense, de alta tecnología. Y después se ve en la gran necesidad de que ese armamento está en manos de quien los adversa. Y se provoca la guerra contra Irak. Y realmente reventó a Irak la Fuerza Aérea, porque era el poder que tenía Irán. Ahorita, en este momento, cuando la guerra del Golfo, todos la recordamos que también nos dijeron que venía el boom del mundo, ¿va? Porque Saddam era el que tenía los cachos, los cuernos y no sé qué más. Estados Unidos le vendió $40.000 millones en armas a Arabia Saudita. Mire, Arabia Saudita es salvaje, a Yemen lo tiene casi destruido. Y lo mismo pasa con el ejército israelí, es salvaje. Así es. Es salvaje, o sea, es un ejército duro en la zona y el más armado, si todavía. ¿Qué entendemos a este momento? Que la protección del escudo de acero está en las áreas urbanas, pero no en el área rural. Y eso lo descubrieron los de Hamas o los palestinos, y ahí es donde los han destrozado. Eso lo llevó y también el último ataque habían dicho que este escudo de acero estaba dañado. Y hasta ahí cuenta siempre con el apoyo de Estados Unidos. Yo no me extraño, pues, que Estados Unidos mande el refuerzo, lo mismo que lo hace Inglaterra, Francia y todos los que tienen poder. Pero lo que no se contaba antes, con esas otras guerras, es el poderío que tiene Arabia Saudí militar por los Estados Unidos y el poderío que tiene Irán. Con eso no se contaba, porque Irán ahora fabrica sus propias armas. Así es. Brevemente, para darle la bienvenida a un colega periodista desde el exterior. Perfecto. Sí. Bueno, interesante los datos que ha aportado usted, licenciado. Cabe mencionar que la representante de la Comunidad Europea, Ursula von der Leyen, se ha pronunciado a favor del gobierno israelí. Incluso Alemania, Austria y otros países de la Comunidad Europea se han pronunciado en contra de seguir apoyando a la autoridad palestina. Cabe mencionar que la población civil palestina es la que está sufriendo de manera directa todo esta, podríamos llamar entre comillas, estado de guerra que fue declarado por Benjamin Netanyahu en contra de la Franja de Gaza. Fíjese que Human Rights Watch, observador de derechos humanos, los más grandes del mundo, podríamos decirlo de cierta manera, han declarado en su momento a la Franja de Gaza como la cárcel al aire más grande del mundo. Para los amigos que nos están viendo, la Franja de Gaza tiene una extensión territorial aproximadamente de 326 kilómetros cuadrados, algo bastante pequeño. Y también, para los que no saben, el Estado de Israel, óiganlo bien, el Estado de Israel, esa potencia mundial, es un país más pequeño que Olancho, así como usted lo está escuchando, más pequeño que Olancho, pero en esas 326 kilómetros cuadrados que conforman a la Franja de Gaza, es el lugar también donde hay más densidad poblacional en el mundo. Imagínense las condiciones que vive, podríamos decir, la autoridad palestina. 2.300.000 palestinos viviendo, según la densidad poblacional, 9.000 palestinos por cada kilómetro cuadrado. O sea, viven en condiciones, como lo ha declarado Human Rights Watch o Derechos Humanos, observadores de derechos humanos, lo han declarado que viven en situación, podríamos decirlo, prácticamente hacinados. Y sobre todo, no solo por la temática del hacinamiento que se da dentro del gobierno palestino, sino del hecho también que estos dependen de los suministros alimenticios que tienen que pasar obligatoriamente por el Estado de Israel. La electricidad pasa por el Estado de Israel. El agua pasa por el Estado de Israel. Y ahorita todo eso fue cortado en esa zona de la Franja de Gaza. También, vuelvo y le repito, está ese drama, el drama humano que está viviendo la población civil
de Palestina. Ese drama humano donde hay involucrados niños y mujeres que lamentablemente, vuelvo y le repito, consecuencia de cuestiones ideológicas, de cierta manera también religiosas y por qué no decirlo territoriales, están hoy pues en medio de este cruce de balas. Situación que también se dio con lo que pasó el sábado 7 de octubre, donde murieron 260 jóvenes que disfrutaban en un festival, entre comillas, de la paz, y que pues ya sabemos, ¿verdad?, lo que se fue dando consecutivamente. Amigas y amigos, así también le damos la bienvenida al magíster Manuel Camilo Gómez, de Universidad de Salamanca y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Y le agradecemos mucho, licenciado Gómez, poder compartir con la audiencia de Cuarto Poder, Radio Globo Honduras, esta tarde sobre este conflicto que, si bien es histórico, pero que en este momento tiene gran connotación mundial, no solo por lo religioso, sino por la incidencia geopolítica de las potencias y el poderío militar de Israel en este momento. Gracias por compartir su conocimiento esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder. Bienvenido. Compañeros, sí, revisamos un poco el audio, estimados oyentes, para poder escuchar al profesor Manuel Gómez desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, José. ¿Me pueden escuchar ahí? Sí, correctamente, licenciado Gómez. Quería aclararles, González. Sí. Bueno, básicamente esto es un ataque inédito, digamos, un poco en el récord de las confrontaciones que ha tenido Israel frente a actores árabes. Sobre todo porque hay que acordarnos un poco que dentro de la historia, pues Israel, su nacimiento bien condujo obviamente a esa confrontación contra estados árabes, es decir, gobiernos de alguna forma legítimamente constituidos, y que pues uno puede relatar fácilmente desde la guerra del 48, la guerra de los 6 días y la guerra de Yom Kippur. Aquí lo inédito es que es una fuerza miliciana, básicamente la que está atacando, incursionando en Israel. Eso cambia totalmente, primero, la naturaleza de la guerra, pero segundo... Sí, con las disculpas de nuestros oyentes hemos tenido una interrupción. Adelante, sí. Unas profundas preocupaciones relativas a la reconfiguración de la región en torno a la estabilidad política que pueda tener esta región, sobre todo teniendo en cuenta lo que se podía dar en ese acuerdo de normalización de relaciones entre Arabia Saudita y Israel, sobre todo teniendo en cuenta también que hace 3 años 2 estados árabes también habían reconocido a Israel mediante un acuerdo que pues Estados Unidos fue el mediador. Entonces, esto pone en evidencia que la cuestión palestina no puede pasar sin la participación de los grupos palestinos, y obviamente también hay que tener en cuenta que dentro del gobierno de Israel hay sectores muy duros, muy conservadores, que están apoyando planes relativos a la anexión de Cisjordania, y eso al final de cuentas también ha sido un detonante muy importante para entender por qué Hamas de alguna forma ha lanzado esta operación, y una operación que corre el riesgo de convertirse en más grande de lo que al final de cuentas podría ser, debido a la implicación no solamente de Irán, sino también de Hezbollah desde el Líbano, y obviamente con la ayuda también del gobierno sirio, que también ha sido está muy interesado también por debilitar el posicionamiento de Israel dentro de la región. ¿Cuáles serían los elementos que podrían expandir, o sea, echarle combustible a la llama que se ha encendido? Bueno, primero está el dilema que tiene Israel propiamente sobre el uso de la fuerza, y es el uso de la fuerza puede ser contundente e indiscriminado como lo está haciendo en este momento, y puede generar una serie de rechazos internacionales que ya lo estamos viendo, pero sobre todo poner en tela de juicio esa, digamos, cordialidad y esa amistad que se había colocado con países árabes que lo han reconocido.
Todo hay que tener en cuenta que el acuerdo de normalización que se iba a firmar entre Arabia Saudita e Israel proponía que, más allá del reconocimiento de Israel, también el gobierno de Tel Aviv tenía que resolver la cuestión palestina. Entonces, el manejo duro, agresivo de la crisis con Hamas, pues obviamente está al final de cuentas colocando en tela de juicio pues esas relaciones con los países árabes. Pero por el otro lado también está el dilema de si se maneja de una forma más suave, casi que llegando a la inacción, pues obviamente va a tener problemas al interior del país, va a generar una serie de críticas por parte de los ciudadanos de un gobierno que no protege a sus, digamos, obviamente a sus compatriotas. También hay que tener en cuenta que algo que también podría ayudar a entender por qué se puede magnificar esta confrontación entre palestinos e israelíes es obviamente el involucramiento de las grandes potencias, como venían comentando en la mesa, y Estados Unidos ya está aportando asistencia militar y obviamente recursos militares, pero seguramente esa incursión puede envalentonar a Irán, y no solamente a Irán, sino también a otras potencias árabes que estarían muy interesadas básicamente en sacudirse un poco del dominio estadounidense en la región, sobre todo porque es una región que siempre ha sido afectada por las intervenciones de los Estados Unidos desde largo tiempo, y obviamente ven que Estados Unidos aparece un poco distraído en la guerra de Ucrania. Entonces esto se abre un nuevo frente en términos internacionales para los Estados Unidos y que lo sigue debilitando en medio de tantas confrontaciones en el tablero internacional. La acción del día sábado, 7 de octubre, es condenable, pero como periodista le damos seguimiento a las noticias y continuamente vemos cómo soldados israelíes matan estudiantes, capturan a personas en esa famosa franja de Gaza que ellos han tenido un control. Y el último suceso que se dio es que mientras ellos celebran su fe del Ramadán, pues habían interrumpido soldados israelíes en la mezquita. ¿Qué tan cierto o qué estos pueden ser los elementos que hayan llevado, además de los que ya mencionó, a esa reacción de Hamas? Y lo otro con nuestros oyentes es que no es que ahí empiece el fin del mundo, porque acá algunos pastores ayer y hoy han pasado diciendo que el ataque a Israel, Dios se va a enojar y que entonces va a terminar con el mundo. Bueno, básicamente, efectivamente no va a suceder nada de eso, no está cerca del apocalipsis. Realmente esto lo podemos ver desde una mirada mucho más fría, mucho más objetiva, en términos de decir que en esta confrontación no hay buenos y malos. Todos tienen una responsabilidad de lo que ha sucedido. Israel tiene una responsabilidad en términos desde la historia, de que básicamente no respetó esa resolución 181 del año 47, que básicamente Naciones Unidas pedía la partición de Palestina en 2 estados. Obviamente la independencia de Israel suscitó todos estos enfrentamientos, incluso el de hoy, pero también hay que tener en cuenta que esto también atraviesa raíces religiosas, ancestrales, que también son de alguna forma catalizadores de este tipo de conflictos. Es muy difícil cuando la política y la religión se combinan y pues terminan generando este tipo de confrontaciones, porque aquí lo que tenemos es una polarización, es ver el mundo en blanco y negro, y efectivamente lo que hemos visto es que hay una serie de grupos, tanto en Israel como en Palestina, que ven el mundo de esa forma, en blanco y negro. Afortunadamente dentro de estos dos lugares también hay gente y actores moderados. Por ejemplo, la Autoridad Palestina es un actor moderado que surgió del acuerdo de Oslo del año 93 y que en su momento pudo conversar, pudo al final de cuentas negociar con los gobiernos israelíes. Pero vemos Hamas, vemos Hezbollah, vemos incluso lo que denominan muchos estudiosos dentro del gobierno israelí los halcones, es que básicamente son actores que buscan simplemente el suma cero, es decir, o se gana o se pierde. Entonces, obviamente, si hay algo que hay que anotar un poco es esa cultura de polarización muy importante debido a sus clivajes étnicos y clivajes religiosos muy fuertes en la región, y que efectivamente lo que hacen es ver los conflictos de una manera de suma cero y no obviamente relacionados con la idea de ganar, de buscar soluciones conjuntas, sino siempre ver la derrota del adversario. Entonces esto obviamente
va a ser algo que va a complicar mucho más las cosas. La solución no está a la mano si efectivamente vemos que estos actores no son, propicios y no buscan la voluntad de obviamente acercarse y negociar. Aquí es urgente básicamente un nuevo acuerdo de Oslo 2.0 en la idea de que pues obviamente hay que reformar lo que está pasando en términos de la convivencia entre israelíes y palestinos. En mi opinión, y la comparto con los oyentes y ustedes, el ejército israelí es salvaje, es duro. Y esa acción que ha llevado a cabo Hamás, el pueblo palestino, va a ser dramático. Acá en cabina, el licenciado Gómez, tenemos también al colega periodista y abogado en Derecho Internacional, José Zúñiga. Así es, licenciado. Y es que, fíjese que como bien apunta nuestro colega desde el González, creo que nos había dicho, fíjese que aquí hay un tema, mire qué interesante lo que él tocó, porque aquí hay un tema también étnico-religioso bien marcado. O sea, la parte religiosa, como usted bien lo ha dicho, ¿cuántos hondureños no creen en Dios? Le hago esa pregunta para empezar. Sea católico o evangélico. Creo que podríamos decir una estadística, aproximadamente me atrevería a decir un 85, un 90%. Entonces esa es como la guerra, entre comillas, ideológicamente religiosa de Occidente contra el pueblo, o la otra parte, la otra facción, Oriente Medio, religiosa musulmana. Si usted mira toda la intervención que hace el grupo Hamás en su alarido al momento de entrar en combate, ellos dicen Alá Akbar, Alá es grande, sería la traducción. Obviamente Occidente, o la perspectiva que tiene Occidente de toda esta temática, también le va a meter el elemento religioso. Usted dice satánicos, esos creen, miren lo que creen esos. Diabólicos. Diabólicos. ¿Qué pasa por el punto, me voy al otro extremo, de Oriente Medio? Estos son infieles, porque creemos en Dios. Los infieles. Son los infieles, dice. Entonces a estos, o sea, hay, como bien lo decía, famoso y reconocido líder político, no sé, corríjame si fue Lenin o Stalin, que la política y la religión son el opio de los pueblos. Y por eso se han librado grandes guerras en nombre de Dios también. La Santa Inquisición y otros elementos propiamente en donde se han cometido atrocidades en nombre, vuelvo y le repito, de Dios. Y fíjese que no solo libero a la parte católica evangélica, o culpo, por decirlo de cierta manera, o lo expongo, porque también está la parte religiosa de los musulmanes, la famosa yihad islámica, que es la famosa guerra santa, en donde ellos han expresado incluso su interés por tomar Roma, tomar el Vaticano. ¿Para qué? Adoctrinar a Occidente sobre lo que es, a exposición de ellos o a ojos de ellos, la verdadera religión, Alá y el islamismo. O sea, entonces, bajo toda esta temática, como bien lo decía nuestro colega, hay que sentar bases sobre e ir apartando temáticas propiamente que tienen que ver con el orden religioso y basarnos en los canales diplomáticos, sobre todo en el respeto al derecho internacional y el respeto al derecho humano, en donde las partes, tanto Hamás como las FDI, Fuerzas de Defensa Israelí, deben de llamarse a acciones conmesuradas que traten, en la medida de lo posible, no dañar, como decimos popularmente, o no hayan daños colaterales, que son, esos daños colaterales son niños y mujeres que no tienen nada que ver en este asunto, y donde hemos visto, vuelvo y le repito, a través de redes sociales, escenas grotescas, definitivamente, donde la población civil, tanto palestina como judía o israelí, no debería de sufrir lo que hoy están pasando por temas ideológicos, religiosos, y también no negar el hecho territorial, donde China ha puesto sobre la mesa nuevamente en que
con el fin de que se logre arreglar esta temática, se reconozca el Estado palestino. Recordemos que el mundo, licenciado, se está reconfigurando y no podemos negar que a raíz de todos estos escenarios que se están dando en Medio Oriente, que como decimos popularmente, se está saliendo del control occidental, debe de haber un respeto al derecho internacional, porque todos los estados somos sujetos de derecho internacional, pero sin intervención directa ni las invasiones militares que durante años y décadas se han mantenido, sobre todo en esa zona del Medio Oriente, y que estos países hoy por hoy han visto con recelo eso es lo que ellos han llamado un cierto, digámoslo así, control sobre tanto su ideología, su religión y su territorio. Propiamente, como usted lo señalaba en el espacio anterior, lo que sucedió, tormenta del desierto, y posteriormente la segunda operación que se mantuvo en Irak. Propiamente con la temática que usted decía, cúpula de hierro, Iron Dome, que no es lo mismo que el sistema antimisiles Patriot, se ha adjudicado de que pudo haber sido Irán quien pudo haber ofrecido inteligencia a Hamas, porque ya miraron que estos sistemas se saturan cuando hay lanzamiento de muchos misiles. Hamas ha dicho que fueron 5.000 misiles aproximadamente los que se lanzaron para la intervención del sábado 7 de octubre, pero la inteligencia supuestamente israelí ha hablado de entre 2.500 a 3.000 misiles. Vuelvo y le repito, temáticas propiamente operativas que han dejado al descubierto y al desnudo las debilidades de este cúpula de hierro que en su momento se consideraba invencible. Impunible. Con el permiso de nuestros oyentes y nuestros invitados, Manuel Camilo González, Manuel Camilo González desde Bogotá, Colombia, profesor de Derecho Internacional, y nuestro compañero y colega acá en estudios, José Zúñiga. Vamos a una brevísima pausa. Estamos atendiendo temas de vulnerabilidad en barrios y colonias, también Fuerzas Unidas, Campo Cielo, Villa Nueva, Reparto Guillén, Nueva Santa Rosa, en la solución integral histórica para los vecinos del barrio Morazán, en la zona denominada del barrio Los Jucos. La colonia Miramesí, que también ha sido históricamente un tema propenso al tema de vulnerabilidad en la capital. La gente no quiere escuchar quejas, la gente quiere escuchar respuestas. Se va a iniciar el partido. En la portería aparece Ruiz con la camiseta número 6. En la línea de defensa con el número 7, González. Con el 6, Flores. Con el 7, Reyes. Y en el medio con el 6, Lozano. Y con el 7, Ochoa. Las señales ya están aquí. Octubre es el mes del 6 y el 7. Matricula tu vehículo con terminación de placas 6 y 7. Visita nuestra página para más información. Gobierno del Socialismo Democrático. Xiomara Castro, presidenta. ¿Necesitas un vehículo de trabajo para tu empresa o negocio? Al incrementar la facturación en tu POS de Banco Atlántida, puedes ganártelo. Por cada 25,000 lempiras de facturación, acumulas un boleto electrónico para participar en el sorteo de 3 Chevrolet Panel 2023, 30 bonos de 5,000 lempiras en combustible y 15 estadías dobles en Telamar Resort. Entre más factures en POS Atlántida, más oportunidades tienes de ganar. Si aún no lo tienes, solicítalo ya en bancatlan.hn. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos esta tarde sobre el conflicto palestino-israelí con el magíster y profesor universitario Manuel Camilo González desde Bogotá, Colombia, y le consultamos. Hablar de esa cantidad de misiles, se encontrará en determinado momento los terceros de fabricación, porque Palestina jamás no fabrica armas. Sí, así es. Si uno lo coloca en términos de las capacidades militares, Hamas no tiene los suficientes recursos para librar una guerra de frente directa con las fuerzas de defensa israelíes. Para eso se apoya muy, digamos, de la mano de Hezbollah y sobre todo del gran patrocinador de estos grupos, que es Irán. En ese sentido es algo muy importante entender que toda esta logística, toda esta, digamos, este despliegue que hizo Hamas este fin de semana sobre las posiciones israelíes no es algo que, digamos, es natural de estos grupos. Aquí lo inédito
es entender que antes Hamas se limitaba a lanzar cohetes contra ciudades, contra instalaciones militares israelíes, y no pasaba de la línea y del muro que lo separa la franja de Gaza de Israel. Aquí lo inédito realmente es esa incursión de hombres desde tierra, desde aire, desde mar, que efectivamente tienen toda una, digamos, una disposición y unos despegues que no son propios de este grupo y que efectivamente tuvieron que ser, digamos, respaldados por grandes patrocinadores en términos de recursos militares y tecnológicos, como lo son Hezbollah y como lo son Irán. José, Benjamín Netanyahu no ha tenido la gran simpatía en Israel. Ha habido un serio conflicto de protestas, de manifestaciones. ¿Qué incidencia haya tenido para que se estuviese descuidado? Fíjese que, si usted recuerda, Benjamín Netanyahu no es primera vez que está como primer ministro en Israel. Incluso en su momento tuvo que pasar un proceso, mire qué ironía. Le voy a poner ironía porque es muy parecido a lo que pasó o está pasando con Donald Trump. Yo creo firmemente que de repente... Acusado, ¿no? Sí, acusado, correcto, por actos de corrupción. Incluso pues salió bien librado y hoy por hoy es el presidente otra vez, perdón, primer ministro, esa es la figura que se maneja en Israel, de Israel. Esto, fíjese que puede volver, mire qué cosas, porque esto puede volver a traer la simpatía del pueblo israelí sobre Benjamín Netanyahu, la guerra, ya que él ha llamado a incluso la oposición dentro de su país a que se unan bajo la consigna de que Israel está en un estado de guerra y se necesita tener a todos los sectores sociales unidos para afrontar esta nueva situación. Israel está contemplando dentro de su política militar operativa al día de hoy desaparecer de una vez el problema de Hamas. Eso es lo que el mundo está viendo con recelo, más que con recelo, ansiedad y expectantes. Porque no sabemos si el pueblo árabe, cuando digo el pueblo árabe, como bien señalaba el Magister González, esto lo va a ver de brazos cruzados. Porque recuerde que, como vuelvo y hablábamos desde un principio, ideológicamente Palestina reúne el génesis y la raíz del pueblo árabe unido. Egipto ha llamado a sus fuerzas armadas a estar en alerta máxima. Siria, esto lo puede ver también como una oportunidad ante los constantes ataques e incursiones que ha hecho Israel con su aviación y destruir ciertas plantas nucleares. Incluso se ha hablado de lugares de misiles producidos por Irán. Y todo ese pueblo árabe, hablamos de Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, que han expresado abiertamente su apoyo a la facción o a la autoridad palestina. Esa es la gran expectativa que existe a nivel mundial. Si estos se van a quedar de brazos cruzados y van a ver cómo desaparecen a el brazo armado de la autoridad palestina. Jamás. Por eso vuelvo y le repito, hay que leer entre líneas, porque Estados Unidos mandó al Gerald Ford, su portaaviones más avanzado, a la zona del mar Mediterráneo a cubrir los próximos acontecimientos militarmente que se pueden dar en contra del Estado de Israel. Vamos hasta Bogotá con Manuel Camilo González, ya finalizando Cuarto Poder, y le agradecemos compartir su conocimiento y análisis con la audiencia de Cuarto Poder. Estos movimientos que han habido como ISIS en Siria, los que se rebelaron contra Muammar al-Gaddafi, ¿qué incidencia? O la pregunta, ya se fue, don Camilo. Bueno, le agradecemos al Magister Manuel Camilo González Vides desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Entonces vamos concluyendo acá. Esos grupos que han estado como mercenarios, que decía que eran pagados por los gobiernos cercanos o extranjeros de Occidente en Siria, en Libia, en Yemen. Estamos hablando de Al-Qaeda, ISIS. Fíjese que mire que aquí hay una bipolaridad, podríamos decir, o una dualidad de elementos. Cuando se crearon estos grupos terroristas, se crearon con el fin de desestabilizar gobiernos.
En Siria la idea, a través de ISIS e incluso otros grupos militares de insurrección, era sacar a Bashar al-Assad, bajo aquella famosa temática de la primavera árabe. Lo que sucede es que estos grupos, podríamos decirlo de cierta manera, no se olvidan también de sus creencias religiosas, de su sangre y de sus raíces. Y en su momento, así como dicen que la CIA armó a Osama Bin Laden, representante, podríamos decir, y padre de la facción terrorista Al-Qaeda, al final, como vuelvo y le repito, Osama Bin Laden no se olvidó de sus raíces, ni del pueblo al cual, entre comillas, él consideraba que se debía, y prepararon los elementos terroristas que se dieron ese fatídico 11 de septiembre del año 2001. Entonces hay que ver qué va a suceder con estos grupos armados en esa zona de Palestina. Le agradecemos mucho, abogado, compartir esta tarde con la audiencia de Cuarto Poder, y a ustedes, estimados televidentes y oyentes, y al profesor Manuel Camilo González Vides desde Bogotá, Colombia. Buenas tardes.